una casa tranquila de un suburbio de Nueva York, una mujer aparece muerta al pie de un balcón. Su esposo dice que fue un suicidio. Hay una nota, hay un frasco de veneno y hay una historia que en apariencia encaja, pero algo no cuadra. El cuerpo estaba recién bañado, las manchas no siguen el patrón de una caída y el veneno no fue ingerido. Mientras todos miran hacia el balcón, los detectives comienzan a mirar el suelo, las paredes, la sangre y descubren que alguien intentó convertir un homicidio en un suicidio perfecto. Lo que parecía una tragedia personal se transforma en una escena cuidadosamente construida para engañar a la justicia. Hoy presentamos Evidencia Final. El tranquilo barrio de clase media de Lake Grove, en el estado de Nueva York, es un típico suburbio, pero la sensación de seguridad de sus habitantes se vio quebrada el 7 de abril de 1994, cuando policías y paramédicos acudieron a la casa de Stuart Kovacs, de 47 años. Kovacs informó que había encontrado a su esposa, Irene Kovacs, de 45 años, muerta en el interior de la vivienda. Dijo que creía que se había suicidado arrojándose desde el balcón del segundo piso. Para no contaminar la escena, solo se permitió el ingreso de una paramédica. En el suelo, cubierta con una toalla, yacía Irene Kovacs. Tenía el cabello mojado, señal de que acababa de ducharse. Presentaba golpes visibles y un corte en el labio. Cerca del cuerpo había un envase vacío de aditivo para gasolina y una gran cantidad de esa sustancia se encontraba en su boca. La escena sugería que Irene se había envenenado y luego había caído desde el balcón. Stuart declaró que estaba trabajando en la cochera, que se había cortado un dedo con una herramienta eléctrica y que al entrar a la casa para buscar un apósito, encontró a su esposa en el suelo. Llamó a emergencias y subió al dormitorio por una toalla para cubrirla y limpiarse la herida. En la cama se halló una nota debajo de la Biblia familiar, que fue presentada como una nota de suicidio. Por protocolo, investigadores de homicidios se hicieron cargo del caso. El teniente John Guinness, del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, señaló que era inusual que una mujer que se quita la vida desee ser encontrada desnuda, un detalle que no prueba un homicidio, pero que debía ser considerado. Al examinar la casa, los detectives hallaron en el rellano del segundo piso una rotura reciente en el yeso, a la altura de un tobillo, como si alguien hubiera dado una patada durante una discusión o un forcejeo. El hijo del matrimonio, de 19 años, declaró que el ambiente en la casa había sido tenso en los últimos meses. Sus padres estaban en proceso de divorcio y su padre se había vuelto cada vez más violento. Dijo que su madre parecía tenerle miedo. La noche anterior a su muerte, Irene se había mostrado normal y tranquila, sin señales de depresión ni intención suicida. Con estos datos, la policía comenzó a dudar de la hipótesis del suicidio. Horas después, regresaron a la vivienda con una orden de allanamiento. El perito forense Robert Hena fue convocado para analizar la escena. Los investigadores buscaban pruebas de una lucha. Kovacs afirmó que la sangre encontrada en la casa provenía del corte en su dedo, pero la policía consideró que esa herida también podía ser producto de un forcejeo. En el baño del segundo piso se hallaron manchas de sangre en la tapa del inodoro y una toalla ensangrentada en el lavabo. En el dormitorio se recuperó la supuesta nota de suicidio. La letra coincidía con la de Irene, pero el contenido no describía un deseo de morir. Hablaba de su vida y de situaciones personales, sin ninguna referencia a un suicidio.
La autopsia determinó que Irene había sufrido traumatismos severos en la cabeza y el pecho. No se podía descartar que esas lesiones provinieran de la caída, pero tampoco confirmaban un suicidio. Se enviaron muestras de sangre y tejidos al laboratorio criminológico del condado de Suffolk. Los análisis toxicológicos detectaron grandes cantidades de metanol en la sangre, el principal componente de los aditivos para gasolina. Sin embargo, el toxicólogo Ed Brivia no encontró metanol en el contenido gástrico, intestinal ni esofágico. Esto indicaba que la sustancia no había sido ingerida, sino absorbida a través de la piel. Al revisar fotografías de la escena, el perito Robert Hena observó que parte del cuerpo de Irene había quedado debajo del descanso del segundo piso, una posición poco compatible con una caída voluntaria. Además, las manchas del aditivo formaban el contorno de su cuerpo, lo que indicaba que el líquido había sido vertido sobre ella cuando ya estaba tendida en el suelo y no ingerido antes de caer. Los análisis de ADN de la sangre encontrada en el baño demostraron que no pertenecía a Stuart Kovacs, sino a Irene. Esto probaba que ella había sangrado antes de la caída. Con estas pruebas, la policía concluyó que Irene Kovacs no se había suicidado. La reconstrucción indicó que después de una discusión, Stuart Kovacs la golpeó cuando ella salía de la ducha, la llevó al balcón y la obligó a caer. Luego, vertió aditivo para gasolina en su boca y su cuerpo para simular un suicidio, y manchó la herramienta eléctrica de la cochera para explicar su herida. Stuart Kovacs fue arrestado y acusado de homicidio. El 17 de diciembre de 1996 fue declarado culpable de homicidio premeditado y sentenciado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua. En este caso, como en muchos otros, fue la ciencia forense la que permitió reconstruir lo ocurrido y demostrar que lo que parecía un suicidio había sido, en realidad, un asesinato. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir. De lo contrario, no podrás ver el próximo titular, porque será sobre ti.